Ahora vamos a seguir con el módulo con las clases de los otros tres síndromes, que aunque con menos frecuencia también es importante que ustedes manejen. Tres síndromes de los cromosomas autosómicos, o sea, aquellos que van desde el 1 hasta el 22. El segundo síndrome en frecuencia es el síndrome de Edwards o trisomía 18, que ocurre con una frecuencia de 1 en 4.700 nacidos vivos. Generalmente son aproximadamente 4 hembras por cada varón. Ahora, ¿es más frecuente en la hembra? No, pero realmente las hembras resisten más esta anomalía cromosómica y la mayoría de los varones se abortan tempranamente. Se caracteriza por presentar múltiples malformaciones congénitas y la expectativa de vida es muy corta. Generalmente mueren antes de los 3 meses de edad y cerca del 90% de ellos antes del año ya han fallecido. Y eso es debido a esas anomalías, malformaciones congénitas múltiples que presentan y a la gran frecuencia de cardiopatías congénitas complejas. La mayoría son trisomías 18 libres, que como vimos las anomalías, las trisomías libres ocurren por un fenómeno de no disyunción de, en este caso, el par 18 durante la meiosis 1 o la meiosis 2. Y por supuesto, por ser una anomalía cromosómica numérica, el riesgo aumenta a medida que aumenta la edad de la madre. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a tener en un niño con síndrome de Edwards? El primero es el bajo peso y talla al nacer, que se ve prenatalmente como un crecimiento intrauterino restringido o, como se decía antiguamente, un retardo del crecimiento intrauterino. Son muy delgaditos, están emanciados, presentan hipertricosis que viene dado por un lanugo, por sinofridia. El occipucio, contrariamente al síndrome de Down, que el occipucio era plano, aquí el occipucio es prominente. Y al ser el occipucio prominente, estamos en presencia de una dolicocefalia, o sea que el diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transverso. Además que muchos de ellos presentan estrechamiento bitemporal. Los pabellones auriculares son muy rudimentarios, algunos puntiagudos, que antiguamente se llamaban faunoides, como faunos. Sin embargo, este término no se utiliza o no se debe utilizar porque es un término eminentemente despectivo. Las hendiduras palpebrales están dirigidas oblicuamente hacia abajo, en el Down hacia arriba, en el Edwards hacia abajo. Presentan igualmente que el síndrome de Down micrognatia y retrognatia, o sea, la mandíbula pequeña y retraída. Y el síndrome de Down tenía hipotonía, el síndrome de Edwards presenta una gran hipertonía. Hay alteraciones esqueléticas que vienen dadas por un esternón corto, un tórax excavado, un tórax que tiende a ser corto. Hay algo que veremos ahorita, una característica primordial de los pacientes con el síndrome de Edwards, que viene dado por su hipertonía, que es el signo de la mano, que es una flexión permanente y sobreposición característica de los dedos de la mano, el segundo sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto. Podemos evidenciar pie en mecedora, con un talón prominente y una curvatura normal de la planta del pie, o pie equinovaro. Los pacientes varones tienden a tener testículos no descendidos. Las hembras tienden a tener genitales ambiguos con un falo grande o un clítoris hipertrofiado. Y hay, por supuesto, retardo en el crecimiento y retardo en el desarrollo. Son muy frecuentes las malformaciones renales, siendo la más frecuente el riñón en herradura, pero podemos conseguir incluso hasta displasia renal unilateral o bilateral, focal o incluso total. Y cerca del 100% de los pacientes presentan cardiopatías congénitas, muchas de ellas complejas. Recuerdo que una de mis maestras decía que nosotros podemos tener un niño con todas las características del síndrome de Edwards, pero si no tiene cardiopatía es altamente probable que no sea un síndrome de Edwards. Acá tenemos un niño característico con síndrome de Edwards, ¿verdad?
las hendiduras palpebrales dirigidas abajo, tienen una nariz pequeña, respingada, una microretrognatia, dése cuenta como los pabellones auriculares son puntiagudos. Aquí se evidencia muy bien el signo de la mano. Y este paciente presenta un pie mecedor. Acá tenemos el característico signo de la mano en el cual hay que se sobrepone el segundo dedo sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto, con una mano empuñada característica. Aquí tenemos un varón con una trisomía 18 libre debido a una no disyunción en meiosis 1 o meiosis 2, materna o paterna. Vamos a ver ahora, ya con esto terminamos el síndrome de Edwards, vamos a pasar a ver el otro síndrome cromosómico que podemos observar numérico, que es el síndrome de Patot o trisomía 13. Entonces ya vimos la 21, la 18 y ahora vamos a ver la trisomía 13. Ok, también tiene una expectativa de vida corta, la gran mayoría fallece antes de los 6 meses de edad, presentan igualmente múltiples malformaciones congénitas, sin embargo puede hacerse el diagnóstico diferencial con cierta facilidad con el síndrome de Edwards, que también presenta múltiples malformaciones congénitas. Tiene una frecuencia aproximada de 1 en cada 6.000 nacidos vivos. Cuando es debido a una trisomía 21 libre, trisomía 13 libre, también es debido a una no disyunción en meiosis 1 o meiosis 2, materna o paterna. Igualmente el riesgo aumenta con la edad de la madre. Si nos retrotraemos al curso de citogenética básica, recordaremos que el cromosoma 13, al igual que el cromosoma 21, es un cromosoma acrocéntrico. O sea que todas las cosas que vimos para el cromosoma 21, o sea, para el síndrome de Down, desde el punto de vista citogenético, son iguales para la trisomía 13. O sea que vamos a tener trisomía 13 por trisomía libre o síndrome de Patot por trisomía 13 libre, por translocación robertsoniana homóloga, por translocación robertsoniana heteróloga y por mosaico. ¿Cuáles son las características clínicas de un síndrome de Patot? Casi todos presentan microcefalia, o sea, la cabeza pequeña. Escara en cuero cabelludo, también llamada aplasia cutis, que es como una no formación del cuero cabelludo. Un alto porcentaje de ellos tienen labio con o sin paladar hendido. Un alto porcentaje presentan polidactilia, o sea que tienen dedos supernumerarios, y todos tienen retardo global del desarrollo. Acá tenemos un niño con síndrome de Patot. Otra cosa importante es que muchos de ellos pueden presentar microftalmia o incluso anoftalmia, y en casos severos pueden presentar una ciclopia, o sea, un solo ojo en la parte central, y ya veremos por qué. Aquí tenemos el labio y paladar hendido. Hay una microcefalia que no se puede evidenciar muy bien porque no lo hemos medido, por supuesto. Hay una polidactilia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deditos. En cuanto a las complicaciones, les dije que ellos tienden a tener los ojitos muy cerca e incluso a veces microftalmia y anoftalmia o hasta ciclopia. Y esto se debe a una malformación cerebral que es la holoprosencefalia, que es una fusión de los hemisferios cerebrales. Se decía o se dice que los ojos son el espejo del alma. Sin embargo, eso no es cierto. Los ojos no son más que la prolongación o lo que nosotros vemos del sistema nervioso central. Y por eso la importancia del fondo de ojo. Cuando nosotros estamos viendo el fondo de ojo, estamos haciendo una progresión o una proyección de lo que se presenta a nivel del sistema nervioso central. Entonces, microftalmia, anoftalmia o ciclopia. Los pabellones auriculares tienden a ser muy displásicos y la nariz tiende a ser ancha y bulbosa. La respiración tiende a ser irregular debido a esa malformación del sistema nervioso central.
en el cual se alternan periodos de apnea con periodos de taquipnea, y muchas veces es lo que lleva a la muerte porque se produce una parada respiratoria. Pueden presentar, por supuesto, debido a esa apnea, cianosis distal y convulsiones debido a ese trastorno de la migración neuroblástica llevado en el extremo de la holoprosencefalia. Un porcentaje importante de ellos pueden presentar hemangiomas a nivel de piel, que son tumores benignos de vasos sanguíneos. Más del 80% presentan cardiopatías congénitas, muchas de ellas complejas, CIA, CIB y tetralogía de Fallot. Malformaciones renales importantes como riñón poliquístico, malposición renal, riñón en herradura e incluso displasia renal multiquística. Bueno, aquí tenemos la nariz ancha y bulbosa de un niñito con síndrome de Patot. Y aquí le coloqué este término para que no se me olvidara, que es un término que muchos de ustedes colocan, que es el del labio leporino. Es un término que no se debe usar porque el labio leporino significa labio de liebre. Es preferible utilizar el término de labio con o sin paladar hendido, o hendidura labial con o sin hendidura palatina. La polidactilia, en este caso una exodactilia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es una polidactilia postaxial porque está del lado del quinto dedo. Si estuviera del lado del primer dedo es una polidactilia preaxial. Y si estuviera en medio sería una polidactilia mesoaxial. En este caso también a nivel de los pies, también postaxial, si vemos que este tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deditos. Un síndrome de Patot por trisomía 13 libre debido a una no disyunción en meiosis 1, meiosis 2, materna o paterna. Y con esto terminamos esta parte del síndrome de Patot. Nos falta una anomalía. Recuerden lo que les dije, que todo lo que vimos para trisomía 21 es igual para trisomía 13. O sea que vamos a tener síndromes de Patot por trisomía 13 libre, por traslocación robertsoniana heteróloga, por traslocación robertsoniana homóloga y por mosaico. Por Edwards, solamente por ser un cromosoma no acrocéntrico, solamente vamos a tener trisomías libres y mosaicos. Y ahora vamos a finalizar el curso de anomalías cromosómicas de los autosomas con una anomalía estructural de los cromosomas, que es el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de Lechen o del síndrome del maullido del gato, que es debido a una monosomía parcial del brazo corto del cromosoma 5 y que tiene una baja frecuencia de alrededor de 1 por cada 40.000 nacidos vivos. Se debe a una delesión de la porción distal terminal del brazo corto del cromosoma 5. En una gran mayoría de los casos ocurre de novo, sin embargo, puede ser que uno de los padres sea portador de una traslocación recíproca balanceada que es heredada por uno de sus hijos, por sus hijos. ¿Cuáles son las características clínicas de un niño con síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de Lejeune? Bajo peso y talla al nacer, cara de luna llena en recién nacidos, o sea, una cara redondeada en recién nacidos y lactantes, microcefalia, la cabeza tiende a ser bastante pequeña, un gran hipertelorismo, pueden presentar pliegues epicánticos, estrabismo convergente o endotropia bilateral, microretrognatia, y presentan un llanto muy característico como si estuvieran escuchando maullar a un gatito, y eso es debido a una laringotraqueomalacia. Ese llanto o ese maullido va perdiéndose a medida que el niño va madurando, porque se endurecen los cartílagos traqueales y laríngeos. Hay un retardo neuropsicomotor de moderado a severo
y no son frecuentes las malformaciones ni cardíacas ni renales, por lo que muchas veces la vida de estos niños es bastante larga, tienen un pronóstico de vida largo, pero con muchos déficits neurológicos, con alto déficit cognitivo. La característica cara de luna llena, el característico hipertelorismo, la microretrognatia. Aquí vemos lo que conseguimos citogenéticamente, una delesión terminal del brazo corto del cromosoma 5, que clínicamente va a producir una monosomía parcial del brazo corto del cromosoma 5. Acá está la región que se pierde. Se les debe, por ser una anomalía estructural de los cromosomas, obligatoriamente hay que hacerle cariotipo a los padres. Si el cariotipo de los padres es normal, se debe una delesión de novo y el riesgo de recurrencia está entre 0 y 1%. No colocamos 0% nunca porque hay la posibilidad remota pero posible de que exista un mosaicismo germinal, que ya veremos que es un mosaicismo germinal posteriormente en herencia no clásica. Y si uno de los padres es portador de una translocación recíproca balanceada, en este caso, como ejemplo, 2,5 en el brazo corto del cromosoma, largo del cromosoma 5, del cromosoma 2, hay un pedazo del brazo corto del cromosoma 5, el riesgo de tener un síndrome de Cri-du-Chat es de 25%, pero el riesgo de tener una enfermedad cromosómica estructural es 50%, porque el otro 25% de las translocaciones recíprocas son debidas o son producidas por una trisomía parcial del brazo corto del cromosoma 5. Acá tenemos cómo se saca esa cuenta. Sin embargo, les digo que vayan a revisar sus clases de citogenética básica y el ejercicio explicativo que está en este mismo módulo. Un paciente ya más grandecito con síndrome de Cri-du-Chat, dése cuenta que se ha perdido la redondez de la cara de luna llena. Y con esto terminamos. Este es un niño muy bien estimulado con síndrome de Cri-du-Chat, dése cuenta del hipertelorismo, las características frecuentes. Este es el hermanito de él, que le ha servido de mucho y de estimulación. Agradezco a la madre que me dio la posibilidad de publicar esta clase para que ustedes vean cómo un niño que puede tener un déficit importante, si es estimulado, en este caso por los padres, y también ayudado por el hermanito, vamos a tener unos muy buenos resultados. Con esto terminamos el módulo de genética clínica en cuanto a las anomalías cromosómicas de los autosomas. Gracias a todos por la atención y nos veremos en otra próxima clase.